Buenas tardes, mi nombre es Natalia Azucena León Amaya, pertenezco a la Universidad Gerardo Barrios en la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales, en la opción de Derecho. En esta oportunidad vengo con una dinámica, la cual es entrevistar a dos juristas, actividad correspondiente a la semana número 2 de la Cátedra de Filosofía del Derecho. Buenas tardes, en esta oportunidad me encuentro con el licenciado Solórzano, el cual nos va a ayudar en lo que es esta entrevista. Licenciado, ¿nos puede decir su nombre y su experiencia laboral? Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí este día contigo. Espero poder ayudarte en los interrogantes que me vas a plantear este día. Mi nombre es Eliseo Benjamín Solórzano, soy abogado y notario de la República desde el año 2008. Actualmente, pues desde el año 2016 me encuentro laborando como secretario municipal de la ciudad de Nueva Guadalupe. En cuanto a la experiencia laboral, podríamos decir que me toca pues aplicar todo el ordenamiento jurídico municipal dentro de mi trabajo. Además, pues he realizado algunos trabajos en cuanto a la libre ejercicio de la abogacía, es decir, como escrituras, traspasos de inmuebles, de vehículos, entre otros procesos de divorcio que se han realizado dentro del poco tiempo que llevo también de mi carrera, ¿verdad? Así es de que podría decir que esa es alguna parte de mi experiencia laboral pues en el área de la abogacía. Muy bien, prosiguiendo con la entrevista, ¿qué es el derecho para ti, Eliseo? Pues el derecho podríamos definirlo como el conjunto de normas, principios o valores que rigen la conducta humana en una sociedad determinada. Existen pues infinidad de muchos conceptos y definiciones del derecho, pero en términos generales pues lo que te acabo de decir, pues podríamos decir que ese es el derecho pues para mi entender. Y para ti, ¿qué es lo que más te gusta del derecho? Pues para mí, pues cuando yo inicié mi carrera veía pues muchas injusticias en la vida, ¿verdad? Y lo que a mí más me gustó pues es que algunas veces no todas las veces, ¿verdad? Porque en esta profesión pues algunas veces se gana, otras veces se pierde. Y lo que pues más me interesó pues es ser parte de hacer justicia, y eso es lo que a uno pues lo llena de satisfacción, de poder hacer justo, de poder hacer justicia con algunos casos en la vida y ayudar a las personas. Muy bien. Desde su propio punto de vista, ¿el derecho debería de ser positivista o no positivista? Esa pregunta hay que responderla en base a una doctrina filosófica, porque el autor el señor Kant establece una doctrina. Entonces él habla del positivismo, del derecho positivo o el derecho no positivo o natural. Para mi entender, el derecho positivo, ¿verdad?, es aquel que dicta solamente pues una sociedad o solo los seres humanos. En cuanto al derecho natural, es aquel que se adquiere ya por naturaleza humana. Para mi ver, podría decir que el derecho lleva de las dos partes. Tanto debe de traer ya el ser humano desde el instante de la concepción a que viene el ser humano a través del gobierno pues a regular esas conductas, a establecer derechos a los seres humanos. Muy bien, prosiguiendo, ¿considera usted que existen casos fáciles o casos difíciles? Y explique o en su experiencia laboral cómo se determina esto. Sí, en la vida jurídica en la profesión, pues que ustedes igual de algún momento pues van a poder comprender este tipo de problemas que existen. Podría decir que si cada caso tiene su complejidad. Por muy fácil que uno pueda decir que se resuelve, pues no. Hay casos que ya la norma o la ley le da la solución, literalmente, pero hay casos de difícil que es ahí donde el abogado debe de interpretar la norma, interpretarla en base a los principios constitucionales, porque la norma principal, como ustedes pues creo que se los han de haber explicado, pues es la Constitución como la norma suprema que existe en nuestro país. Entonces,
a raíz de eso, podríamos decir, ¿verdad?, que los casos fáciles y los casos difíciles siempre tienen su grado de complejidad, pero algunos necesitan una interpretación más amplia de la norma para darle solución. Muy bien. Para culminar, según su criterio, ¿cuál es la relación que existe entre la moral y la ética con el derecho? El autor o el Kant ha establecido, ¿verdad?, diferentes conceptos en cuanto a hacer diferencias entre ética, moral y derecho, porque son conceptos que son diferentes, pero pues la relación que existe es que tanto la moral, la ética como el derecho son disciplinas que tienden a regular la conducta humana, es decir, son la base para que una sociedad pueda regular la conducta humana de los seres humanos, valga la redundancia. Gracias, licenciado Solórzano, por su tiempo y por haberle dado respuesta a los interrogantes. Fue un gusto haber compartido este momento con usted y muchas gracias. A usted pues es un placer haberle podido ayudar pues en su trabajo, esperando pues le haya servido de mucho las respuestas que le he dado este día. Gracias. Mucho gusto. Igualmente. Análisis de la entrevista del licenciado Eliseo Solórzano. El licenciado nos manifiesta en la primera interrogante que les fue planteada que ve el derecho de una perspectiva en que es un conjunto de normas, leyes y principios orientados para regir el comportamiento de la sociedad. De igual manera, manifiesta que la ley suprema de la República de El Salvador es la Constitución. También manifiesta que le gusta mucho impartir el derecho, pues impone lo que es la justicia, pues siente una satisfacción al hacerlo. En la segunda interrogante, manifiesta que el derecho está tomado desde un punto de vista en que abarca ambas partes, igualando su idea desde una teoría filosófica, más específicamente la teoría de Immanuel Kant, quien habla acerca del derecho positivo, el cual es dictado por los seres humanos de una sociedad determinada y debe avanzar el positivismo y el no positivismo para impartir lo que es la justicia de una mejor manera. En la tercera interrogante que se plantea nos dice que cada uno tiene una manera diferente de resolver lo que son los casos, de una perspectiva en un distinto grado de dificultad. Los casos en la ley determinan la solución y los casos son válidos en lo que es los vacíos legales, los cuales los dificulta la resolución del caso. Para culminar, en la última interrogante que se le planteó, nos dijo que la relación que existe entre ellas es que son disciplinas que han sido previamente estipuladas para regular la conducta de todo individuo. Buenas tardes, en esta oportunidad me encuentro con el licenciado William Alexander Gómez, la cual nos va a colaborar en lo que es esta entrevista. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Natalie. ¿Puede comentarnos un poco acerca de su experiencia laboral? Buenas tardes, Natalie, y todas las personas que nos escuchan. Sí, yo soy abogado y notario de la República de El Salvador desde el año 2006. Y en el año 2007 ingresé a la Fiscalía General de la República, específicamente en la Oficina Fiscal de Zacatepoluca, en donde estoy laborando actualmente. Llevo 13 años de estar laborando en el área de vida de esa oficina fiscal. Mi trabajo más que todo se enfoca en aspectos procesales de derecho penal y procesal penal. Gracias, es un gusto estar aquí con usted y compartir esta nueva experiencia para mí, en la cual le voy a hacer una serie de preguntas. Podemos dar inicio. ¿Qué es el derecho y qué rol tiene el derecho en su vida? En primer lugar, el derecho es un conjunto de normas encaminadas a regular la convivencia social. En nuestra vida, pues prácticamente el derecho significa todas las normas, todas las conductas que están constantemente regulándonos
lo que debemos o no debemos hacer. Entonces prácticamente yo vivo de las normas jurídicas. Entonces no solamente por mi trabajo, sino porque en todo lugar que ande, en toda la actividad que desempeño, siempre nos encontramos enmarcados por las normas jurídicas. Muy bien. Prosiguiendo, desde su propio punto de vista, ¿el derecho debería ser de manera positivista o no positivista? Partiendo de las ideas o los principios orientadores de la Constitución de la República de El Salvador, en donde se establece que la persona humana es el origen y el fin del Estado, y uno de los principales objetivos del Estado de El Salvador es garantizar la seguridad jurídica de las personas. En ese sentido, pues todas las normas tendrían que estar escritas por principios de legalidad, pero también para que los ciudadanos tengan claridad en cuanto a las reglas del juego o cómo deben de comportarse. No se le puede exigir a ningún ciudadano que se comporte de determinada manera sin antes haberle explicado qué es lo que deben de ser o qué no deben de ser. Muy bien, gracias. Prosiguiendo con la pregunta, ¿considera usted que existen casos fáciles o casos difíciles, dependiendo de su experiencia laboral? En el ámbito laboral siempre existen distintos casos. Existen casos que se podrían considerar fáciles, pero existen también casos muy complejos. Realmente, en el derecho, estar hablando de cosas fáciles no es tan sencillo, porque realmente para conocer un caso en particular hay que conocer una infinidad de normas y aplicarle la interpretación de diferentes normas en ese sentido. Pero por supuesto, siempre hay casos que se podrían considerar como más obvios o más fáciles, tal vez por lo cotidiano de nuestra vida. Por ejemplo, el hecho de saber en un momento determinado que una pareja que tiene un niño, entonces tienen la obligación de alimentarlo, y que si una de las partes no proporciona los alimentos, perfectamente se puede acudir a la Procuraduría General de la República y reclamar que se les pague o se le den esos alimentos. Pero existen casos bastante complejos, y más que todo desde mi experiencia laboral, en el sentido en que, por ejemplo, si hay un homicidio en una determinada jurisdicción, existen normas procesales que nos indican cómo es la forma en que se deben llevar a cabo los procesos, y a veces la complejidad surge en cuanto a la imputación o a quién debemos de atribuirle este hecho delictivo. Entonces, en ese marco existen casos bastante complejos en la sociedad que resultan pues difíciles entonces resolverlos, pero todo se hace en coordinación con diversas instituciones y normas. Muy bien, para culminar, ¿cuál considera que es la relación que existe entre la ética y la moral con el derecho? La ética y la moral son, al igual que el derecho, son normas que regulan conductas humanas, lo único que desde distintas perspectivas o de distintos puntos de vista. En ese sentido, la ética y la moral van más en un sentido individualista o individual del ser humano, y las normas jurídicas van encaminadas a un aspecto general, y una de las características del derecho, en este caso en concreto, es que tiene la característica de ser coercitiva o que se pueden exigir de forma externa a una persona para que la cumpla, diferente es a las normas morales o éticas. Sin embargo, las normas éticas y morales deben de orientar siempre al derecho, de tal manera que las normas jurídicas tendrían que estar revestidas de ética y de moral. Decía Couture, que es un jurista uruguayo, que regularmente nosotros debemos de procurar siempre defender el derecho, pero cuando el derecho está en contraposición con la justicia, nosotros siempre nos debemos de inclinar hacia la justicia. Entonces, ¿qué debemos de entenderlo en este sentido como las normas éticas o morales? Muy bien, gracias por la oportunidad. Ha sido un gusto y un placer estar con usted. El placer ha sido mío. Gracias. Análisis del licenciado William Alexander Gómez. En la primera interrogante planteada nos dice que el derecho son todas aquellas normas que están estipuladas para regular la convivencia de la sociedad, y que el derecho regula el comportamiento de la persona humana. En su vida, el derecho juega un rol muy importante, pues gira en torno al derecho. En la segunda interrogante planteada nos dice, basándose en su argumento en lo que es la Constitución de la República, específicamente en el artículo número 1, que la persona humana es el fin y el origen del Estado, mostrando con ello que brinda una seguridad jurídica a todos los individuos y que todos
Son normas, deben ser escritas y publicadas para que todos tengan conocimiento de ellas y puedan cumplir las leyes. En la tercera interrogante planteada, nos dice que hay formas de resolver los casos fáciles y casos complejos, el cual habla del derecho. Él considera que para determinar si un caso es fácil o difícil, hay que estudiar todo el ordenamiento jurídico para imponer lo que es las leyes, aplicándose de acuerdo a la resolución de cada caso. En la última interrogante planteada, nos dice que la relación que existe entre ellas son normas que regulan la conducta humana, con la diferencia que cada una de ellas no se ve desde un punto de vista diferente, abarcando lo que es la ética y la moral, la parte individual del individuo y la norma jurídica aplicada de manera general, exigiendo el cumplimiento de ella. Caso que con las normas éticas y morales, pues no se exige su cumplimiento. Estas son de manera que el individuo puede decidir si hacer un acto determinado o no. Por eso debe ser registrado de una manera ética o moral. Esto ha sido todo por mi parte. Gracias por la atención prestada. Éxitos y bendiciones.